Respetados aprendices, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta nuestra sesión sincrónica del día de hoy, 19 de mayo de 2025. Hemos venido haciendo un recorrido por nuestra guía de aprendizaje 4 y en esa guía de aprendizaje 4 lo primero que hicimos fue terminar la competencia de evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. En ella básicamente lo que hicimos fue determinar claramente cuál era mi modelo entidad-relación, la normalización y el modelo relacional que nosotros teníamos que generar en última instancia. Esto desde el punto de vista de datos, es decir, que ya nosotros lo que hicimos fue dejar claramente estipulado cómo estaban estructurados los datos dentro de mi organización, qué datos requeríamos, quiénes eran los encargados de manejar y de cuadrar toda esa información para tenerlos clarificados. Y una vez que terminamos eso, nos hemos centrado la segunda parte de este curso en en la competencia de diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Y dentro de ella ya hemos hecho 6 actividades. La primera fue diseñar los modelos conceptuales y lógicos de acuerdo al caso de estudio. ¿Para qué me sirve a mí el modelo conceptual? El modelo conceptual lo que me muestra a mí es todas esas particularidades. Con base en la recolección de la información, yo ya tengo un concepto claro de cómo está funcionando y pudimos realizar un modelo que me decía a mí, bueno, trabaja de esta forma. Pudimos hacer algunos algoritmos que me permitían determinar cuáles eran los procesos y procedimientos, tanto generales como específicos dentro de mi organización y poderlos ir realizando. ¿Ya? Y luego pasamos al modelo lógico, que es, una vez que yo los tengo estipulados en mi cabeza de cómo funcionan y en qué estado se encuentran, ahí sí, entonces yo me centro a poder realizar una serie de modelos estructurados desde el punto de vista sistémico. Entonces, dentro de ese modelo sistémico yo ya tenía mi modelo relacional y empezamos a mirar que se tenía que modelar toda la parte estructural. Y para poder manejar la parte estructural, vinimos a la semana 2 a hablar acerca de lo que era la programación orientada a objetos y de cómo esa metodología de desarrollo de software, que es la programación orientada a objetos, nos va a servir para poder implementar esas 3 partes básicas dentro de mi sistema, que es la base de datos, que ya la tenemos cuadrada con modelo relacional, toda la parte de la funcionalidad de mi sistema, que es eh, toda la parte de programación netamente, que tiene que ver con lenguaje de programación, y un tercer elemento que era la interfaz gráfica de usuario, que a todo eso nosotros lo llamamos el back y el frontend de mi sistema para poderlo desarrollar adecuadamente y cumplir con los estándares que se me están pidiendo.
Entonces empezamos a hacer un taller de los conceptos y principios de programación orientada a objetos que nos enmarcaran en todo esto de lo que es la programación orientada a objetos, qué es, para qué sirve, cuáles son sus elementos básicos, y hablábamos entonces de clases y hablamos de polimorfismo y hablamos de herencias y hablamos de secuencias y de todo eso que teníamos que ver dentro de la estructura propiamente dicha de la programación. Y una vez que tuvimos en cuenta, uno, que mi modelo relacional me daba los datos, dos, que la programación orientada a objetos me podía ayudar en un momento en un momento determinado para poder cuadrar toda mi estructura, hablamos de los entregables que eran básicos dentro de mi sistema y entonces teníamos que hablar, uno, del software como tal, de dos, de la base de datos como tal, pero también hablábamos qué entregables necesitaba y entonces qué le tenía que entregar a mi cliente de acuerdo al análisis que habíamos hecho, de acuerdo al análisis de requerimientos y a la generación de requerimientos y a algunos casos de uso que ya habíamos medio tocado en la parte de análisis, qué necesitábamos entregarle a mi cliente, cuáles eran esas necesidades de mi cliente y cómo le íbamos a entregar desde el punto de vista sistémico esa información a mi cliente para poderlo consolidar y poder dejar todo dentro del marco contextual en el cual estamos forjándonos. Y entonces nos dijeron que listo, ya teníamos esos entregables determinados, ya sabíamos el concepto de programación orientada a objetos, ya sabíamos que teníamos que distinguir entre la parte de programación orientada a objetos, que es mi lenguaje de programación, y la parte de sistemas gestores, que era toda la parte de la base de datos. Y entonces, con base en eso, vamos a entramos entonces la semana pasada a adentrarnos en lo que tenemos que trabajar como esa etapa de UML, que qué es el UML para nosotros. No es otra cosa que poder determinar claramente otro modelado, esta vez desde el punto de vista funcional de mi empresa, cómo está funcionando y cómo yo represento cada uno de esos estados, de esas personas, de esas cosas y de esos artefactos que cumplen una función determinada dentro de mi organización. Y entonces nos adentramos ya al proceso propiamente dicho de decir, venga, necesitamos hablar aquí acerca de lo que es el UML. Y dijimos como UML me traía casi 9 eh, eh, modelados, modelos, ¿no? Y entonces hablábamos el diagrama de clases, diagramas de objetos, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de participación, diagramas de secuencia, diagramas que me daban a mí toda una luz de, oiga, mi empresa cómo la puedo representar o el problema que yo tengo dentro de la empresa o la funcionalidad que tengo dentro de mi empresa, cómo la voy a representar acá en una realidad sistémica, es decir, cómo yo paso de algo que está material dentro de mi organización, cómo lo voy a llevar a algo que va a ser tácito, ¿cierto? Y que va a estar en un sistema de información. ¿Cómo lo puedo yo representar? Y entonces el UML me va a dar la posibilidad de realizarlo dentro de ese contexto. Y por último hablábamos de los casos, de los diagramas de clase, que nos permitían a nosotros de alguna manera eh, determinar qué era eso y cómo se hacía. Entonces dijimos que los diagramas de clase son uno de varios tipos de diagramas estructurales de UML. Los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema, en lugar de mostrar cómo cambia un objeto en el tiempo. Y los diagramas de clases visualizan las clases de un sistema y las relaciones entre ellas. Todo esto orientado a quién? A la programación orientada a objetos. Las clases crean y operan objetos. Y los objetos son instancias de una clase. Es decir, hablábamos de que yo tenía una clase que se llamaba persona y dentro de esa clase persona en el SENA podíamos decir que esa clase persona tenía tres objetos que eran los administrativos, los instructores y los aprendices. Por tanto,
Las clases son elementos de alto nivel esenciales en un sistema. Se derivan durante el diseño y se utilizan para comunicarse sobre el diseño o los cambios en el diseño. Entonces, un diagrama de clases, los nombres de las clases son los mismos que los nombres de los objetos, porque el propósito de una clase es definir atributos y operaciones de áreas. ¿Qué es entonces una clase? Una clase es un elemento de modelado que define las características del objeto que representa, incluidos sus atributos y comportamientos. Es decir, dijimos que el objeto como tal venía definido en tres partes, que era el nombre de la clase, los atributos de esa clase y por último, los comportamientos o qué era lo que realizaba, cuáles son las tareas que realizaba ese objeto dentro de toda mi infraestructura para poderlos determinar claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese propósito de los diagramas de clases? Entonces, un diagrama de clase en UML tiene dos propósitos principales. Uno, visualizar las clases de un sistema y sus propiedades. Y dos, mostrar y analizar las relaciones entre esas clases. Es decir, me muestra cada una de esas clases, ¿m? Sus propiedades, sus características y qué realiza. Pero además de eso, sabemos que teníamos que representar cómo la relación con otras clases. ¿Y eso a qué va? Va sencillamente a una razón. Y es que en mi empresa yo tengo el departamento de ventas. Y cuando ventas genera una factura, esa factura afecta y tiene relación con contabilidad, y esa factura también tiene que ver con inventarios, y esa factura tiene que ver con la caja, y esa factura tiene que ver inclusive con la nómina, porque de acuerdo a eso se le paga al vendedor, y esa factura si es vendida a crédito tiene que ver con cuentas por pagar, y esa factura tiene que ver con mi cliente, y con todos los entes que forman parte activa de mi organización. Entonces el diagrama de clases me muestra la estructura. Oiga, cuando yo genero una clase que se llama factura, ¿no? O ventas, esa venta me genera una factura y esa factura me genera que yo tengo que pasarle esa factura a cómo la ve, ¿m? Y cómo interactúa esa venta con con facturación y cómo interactúa con caja y cómo interactúa con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es que la empresa es un todo. Entonces yo no puedo coger cada clase independiente y dejarla como tal. Yo tengo que unirla para que quede de alguna manera todas los objetos y clases de mi empresa, así como cuando hablamos de datos, todas las tablas tienen que estar relacionadas y tienen que estar relacionadas con un único fin, y es que nosotros podamos determinar claramente la estructura funcional de mi empresa, que es lo que les estoy diciendo, coger mi empresa como está y traerla aquí a mi sistema de información para poderla trabajar desde un programa que puede estar en un lenguaje de programación, que puede estar en HTML, que puede estar para el cliente final es transparente en qué lo estemos haciendo. Nosotros sabemos que tenemos que tener lenguajes de programación y sistemas gestores, pero para el cliente eso es transparente, eso no tiene ninguna implicación ni nada de esa cuestión. Entonces, ese es el camino que hemos podido recorrer hasta el momento y que nos ha llevado pues a entender ciertas y determinadas características que debemos tener clarificadas dentro de lo que es el proceso de generación de mi esquema de clases y de qué y de desarrollo del sistema como tal. Pues bien, para esta semana voy a compartir aquí mi ventana. Para esta semana vamos a continuar hablando acerca del esquema y de qué es eso. Entonces, vamos a hablar de lo que es la arquitectura del software, ¿m? De acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. ¿Qué es la arquitectura del software? Que se refiere a la planificación y diseño de la estructura global de un sistema de software, incluyendo cómo se organizan y se relacionan sus componentes. Eso es lo que vamos a tratar hoy de desarrollar, ¿sí?
Entonces tenemos que aplicar planificación y diseño. ¿Y qué es el diseño? ¿Se acuerdan de mi triangulito cuando les decía, mire, tenemos la etapa de análisis en la cual respondíamos a dos preguntas y era, ¿qué tengo y qué necesito? Ahora, tengo que ver, segundo, el diseño. Y en el diseño dijimos que era cómo lo voy a resolver. Y para eso, pues tenemos una serie de patrones y tenemos una serie de modelos conceptuales y lógicos. Uno, el modelo entidad-relación que se convierte en mi modelo relacional. Y dos, la UML que se va a convertir en el diagrama de clases, diagramas de estados, diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso. Entonces tengo que mirar esa arquitectura de datos como tal. Y dos, tenemos un taller de arquitectura de software para poderlo desarrollar. ¿Qué es la arquitectura de software? Se refiere a la estructura y el diseño del sistema de software. Entonces tenemos dos conceptos. Arquitectura de software que tenemos que tenerla clarificada. La arquitectura del software hoy por hoy, ¿sí?, da respuesta a la creciente complejidad de los sistemas de software y a la necesidad de abordarlos de una manera mucho más organizada y estructurada. ¿Y por qué hablo de hacerlos de una manera estructurada? Porque lamentablemente hoy por hoy, cuando yo empiezo a desarrollar software, como que a mí hay mucha gente que llega y entra diciendo, profe, ¿y en qué vamos a programar? Profe, ¿y el sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar va a ser MySQL o va a ser Oracle? Y resulta que hoy por hoy lo interesante no está en eso. Lo interesante está en realizar un buen análisis y un buen diseño, porque como les decía la semana pasada cuando hablábamos de UML, cuando yo ya tengo toda mi estructura en UML, él me dice en qué quiere que le haga el código fuente y se lo hago. Entonces yo digo, pues chimbis. Cuando yo tengo, y lo vamos a ver acá, sí, más adelante, que cuando yo ya tengo mi modelo relacional, cojo mi modelo relacional y lo monto sobre Workbench de MySQL y él automáticamente me crea las tablas. Entonces, hoy por hoy la programación no es básica, la programación sale de la lógica que yo utilice para poder interpretar mi sistema y que ese sistema que cogí de aquí, que está real y que está funcionando, lo pueda llevar a un escenario sistémico de la misma manera y que quede actuando de las mismas y con las mismas funciones. Y eso es la parte básica que nosotros tenemos que entender el día de hoy, ¿ya? Y entonces, obviamente, pues yo para eso tengo que hablar de toda la complejidad de lo que es mi modelo de clases, mi modelo de hacia dónde voy y cómo voy. Y tengo que hablar de toda la complejidad que implica la arquitectura del software. Entonces, la formalización de conceptos arquitectónicos ha permitido un diseño más efectivo, una gestión más sencilla y una mejor comprensión de los sistemas de software. Si yo tengo una estructura bien desarrollada, una arquitectura bien desarrollada, ¿qué hace un arquitecto finalmente en la vida? Es la pregunta que hoy tendríamos que realizarnos nosotros. ¿Qué hace un arquitecto? Un arquitecto coge una idea que tiene el cliente. Mire, yo tengo este lote de tanto por tanto, necesito que me construya una casa con estas y estas características, que es lo que nosotros hemos hecho con el análisis. ¿Y qué hace el tipo? El tipo llega y construye acá y viene y monta una serie de planos en los cuales dice, mire, la estructura va a ser así. Ahora bien, ¿nosotros qué hicimos? Cogimos toda la etapa de diseño, lo modelamos, lo cuadramos, lo interpretamos, y una vez que tenemos todo clarificado cuáles son las necesidades de mi cliente, lo que estamos haciendo es crear una arquitectura por medio de ¿de qué? De unas herramientas. ¿Cuáles herramientas? Todo mi modelado, tanto de datos como funcional, de UML como de modelo relacional, estamos cogiendo esos modelos para decir, mire, esto es lo que yo le voy a proponer al cliente y así debe funcionar mi organización. Y entonces, en la medida en que yo pueda determinar claramente cómo funciona
esa organización, pues tendré aportes para otras. Entonces, ¿qué es la arquitectura del software? La arquitectura del software entonces se refiere a la estructura y diseño de un sistema de software que no es otra cosa que una representación de alto nivel que define cómo los componentes del software interactúan entre sí, cómo se organizan y cómo cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Miren la importancia de lo que estoy diciendo. Es una representación de alto nivel. ¿Qué es alto nivel? Lo general. ¿Cómo está trabajando mi organización hoy y cómo se relacionan unos con otros? No nos vamos a ir al detalle todavía, porque el detalle lo hacemos con la programación. Yo lo que tengo es que estructurar cómo lo voy a hacer. ¿Qué define qué? Los componentes. ¿Y quiénes son los componentes? Todas las clases, todos los objetos, pero de otra parte todas las tablas y en dónde voy a guardar la información de mi organización. Esos son los componentes, hardware y software. ¿Sí? ¿Cómo se organizan? Es decir, cómo están organizados, cómo se interactúan unos con otros y cómo cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Porque mi empresa, hoy por hoy, bien que mal, ¿sí? Está cumpliendo con unos estándares y está funcionando. No hay, digamos que de las empresas que he visto acá, no he visto la primera que digan, es que me la estoy inventando. No, ya la empresa está funcionando y ha funcionado por varios años, luego algo debe estar haciendo bien, de forma que le esté surtiendo efecto al cliente y lo pueda tomar. Entonces, siguiendo la arquitectura de software, proporciona que una visión global del sistema, lo que permite a los desarrolladores y arquitectos comprender la estructura y tomar decisiones informadas durante el proceso de desarrollo. Una buena arquitectura de software es fundamental para el éxito de un proyecto, ya que afecta a la calidad, el rendimiento y la escalabilidad del software. ¿Qué es esto? Calidad. Tenemos que trabajar con normas técnicas de desarrollo de software. Rendimiento, que cumpla con los estándares y los tiempos necesarios. Y la escalabilidad es que esté sujeta a los cambios y que esos cambios no impliquen, es que cambió el IVA del 19 al 20%, entonces tocó cambiar todo el sistema. No, perdóneme, pero eso es un sistema rechimbis. Además, una buena arquitectura facilita la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo y brinda una visión clara de cómo se estructura el sistema, lo que ayuda a minimizar problemas y errores a medida que avanza el desarrollo del software. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una arquitectura de software? La arquitectura de software se conforma mediante la combinación de varios elementos y conceptos. Lo primero que tenemos que hacer son cuáles son los componentes. Entonces, los componentes son los módulos, servicios o partes del software que realizan tareas específicas dentro del sistema. Entonces ustedes dijeron, mire, vamos a realizar un sistema de información para el proceso de ventas e inventarios de la empresa. Son dos módulos, uno es ventas y el otro es, vamos a tomar todo. Entonces, yo tengo que mirar cuáles módulos están funcionando dentro de la organización para poder ir cogiendo módulo por módulo, porque lo que yo voy a hacer es que creo un módulo y a ese módulo yo le adiciono otro módulo y lo uno. Y muchas cosas desde aquí funcionan también aquí, ¿ya? Y entonces tenemos que mirar. Entonces, los módulos son los componentes, ¿sí? Cuyos servicios o partes de software que realizan tareas específicas dentro de un sistema. Esto puede incluir componentes de interfaz de usuario, la lógica del negocio, los accesos a las bases de datos, los servicios a la web. Entonces, mire todo lo que tiene que ver la arquitectura. Tiene que ver con mi interfaz gráfica de usuario, que es toda la parte de cómo lo va a ver mi cliente. ¿Qué es lo que yo le voy a presentar al cliente final para poder que él pueda participar activamente de mi sistema de información? Dos, la lógica del negocio, porque todo lo que muestra la interfaz gráfica del usuario está tendiente a que a realizar unas tareas que quién las está realizando, la empresa, pero que ahora las vamos a sistematizar. Y para eso, pues tendremos que tener accesos a las bases de datos, claro, apenas normal, servicios a la web. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajos que nosotros vamos a realizar, si no todos, tienen que ir conectados a una página web y entonces dentro de la página web estará mi sistema de información y desde allá mi cliente podrá entrar y hacer las compras y revisar su facturación y realizar una serie de cosas. Entonces, miren lo importante de esta cuestión. Luego vienen, el segundo elemento son las conexiones.
que representan cómo los componentes se comunican y colaboran entre ellos. Por eso, en el primer ejercicio que ustedes hicieron de diagrama de clases, diagrama de clases, ustedes debieron mostrar cómo están interrelacionados cada uno de esos diagramas y qué y cómo los tenían bien estipulados y bien definidos en un momento determinado, ¿ya? Entonces, eh, para que finalmente mi diagrama me muestre efectivamente lo que yo quiero, ¿sí? Voy a presentar aquí algo, perdóneme, aquí estábamos buscando un diagrama de clases para que ustedes lo vieran, y entonces tiene la fachada, el gestor itinerario de la guía, el gestor de especie y el gestor unitario, que estos son tres que objetos de esa clase, ¿m? La especie, el usuario, la base de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para mostrar todo eso? Mire, diagrama de clases de una tienda, el carrito de compras, el envío, el pago, el pedido, la línea de producto, el producto y el cliente. Esas son las clases que yo tengo acá. ¿M? Entonces, ¿cómo los creo yo? ¿Qué estoy dándole de aportes a ellos? Mírenlo, aquí está ya desarrollado cómo debe tener ese diagrama de clases de gestión de una biblioteca, mírenlo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, mire, cantidad e infinidad de conexiones. ¿Cuál es la conexión? Esta. Entonces, aquí esto que me está diciendo, que hay que este hereda, ¿sí? El docente, el horario del docente está unido al docente por medio de quién? De una relación que se llama herencia, ¿ya? Tercero, el elemento que debemos tener son los patrones de diseño. Y los patrones de diseño son soluciones probadas y recurrentes para problemas comunes de diseño de software. Los patrones pueden ayudar a estructurar el software de manera efectiva. Cuarto, el estilo arquitectónico. Es el enfoque de alto nivel que rige la estructura del sistema. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa acá. El hecho de que yo tenga que trabajar una arquitectura de software no quiere decir que tiene que ser rígida y que así como dice el libro, tengo que desarrollarla. Yo puedo crear mi propia arquitectura. Desde que tenga un orden lógico y racional de cómo voy a desarrollar el software y cómo lo voy a diseñar, no tengo que hacerlo. Siguen los requisitos no funcionales y los requisitos funcionales para tener en cuenta también las tecnologías y herramientas, la elección de la tecnología específica como lenguajes de programación, bases de datos, frameworks, herramientas, tienen un impacto significativo en la arquitectura. La documentación, que es una cosa que, Dios mío, nosotros no sabemos. Y entonces resulta que creamos el software y no tenemos una documentación y hoy nos acordamos qué hace este programa y por qué le metí estas variables, pero vaya mañana a saber qué dice esa vaina. En un año usted ya no se acuerda y dice, pues pucha, ¿y en dónde está esa documentación de esto? ¿O para qué yo monté aquí esta estructura? ¿O cómo la hice? Todo lo que nosotros hagamos, si trabajamos con normas técnicas, tenemos que tener documentación considerable. Y las consideraciones de evolución y mantenimiento debe ser diseñada pensando en la capacidad de evolucionar y mantener el sistema a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una arquitectura? Primero, que permite planificar el desarrollo del proyecto y elegir las mejores herramientas para llevar a cabo el mismo. Y una arquitectura de software efectiva proporciona beneficios como, uno, organización eficiente, porque me permite a mí llevar un derrotero claro y específico de qué es lo que voy a hacer. Segundo, me permite a mí reutilizar componentes, que es una de las prácticas que hoy más están primando dentro de la programación, y es que yo tenga la posibilidad de reutilizar el código fuente. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar y cuando empecemos a trabajar lenguajes de programación, se van a dar cuenta que yo cojo y digo, venga, voy a trabajar, mm, eh, y creo que nos dimos cuenta cuando desarrollamos algunos ejercicios de Visual Studio, y era que creaba en la parte superior una serie
de parámetros, y con base en esos parámetros y algunos subarchivos, yo podía empezar a llamarlos en la parte de abajo. Ahora tenemos la posibilidad de que yo tenga un repositorio en donde guardo todos los procesos y procedimientos y funciones de mi sistema, y ese lo utilice desde uno, desde dos, desde tres, desde 20, desde N programas. Brian, Buenas noches, instructor, ¿cómo está? hola Brian, ¿cómo vamos? Muy bien. Me quedó algo de duda sobre ese tercer punto que mencionaste antes, sobre la orientación. Pues como a La, qué te referías o que no. la, la documentación, No, no, el tercer punto. ¿Qué dice tercero? los Sobre. elementos de la arquitectura, Sí, que decimos componentes, conexión, patrones de diseño. sí, los patrones de diseño. Lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando desarrollo de software, hay unos patrones de diseño, ¿sí? Que se llaman las metodologías de desarrollo de software, ¿no? Entonces yo puedo tomarme una de esas y llevarla tal cual, pero yo puedo inventarme la mía y desarrollarla. Lo que necesito es que haya un orden lógico y racional de cómo voy a desarrollar el software y cómo tengo que generarlo para poderlo estipular. Bueno, Así como la metodología de cascada, exactamente. Scrum. Ah, Sí, ya, ya. exacto, Vale, exactamente. muchas gracias. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, tercero, una arquitectura dentro de sus ventajas debe tener una mantenibilidad muy robusta. ¿M? Facilita la identificación y corrección de problemas, ya que divide el sistema en componentes más manejables y localizables. Finalmente, vea, cuando yo hablo de programación orientada a objetos, tenemos que poner en práctica el, un dicho que nosotros manejamos con mucho ahínco y se llama divide y vencerás. ¿Qué es lo que yo hago cuando hago un programa? No hago un programa de 2.500 líneas o de 5.000 líneas como antes lo hacíamos de forma secuencial, sino que hago segmentos pequeños de programas, ¿m? A los cuales le llamo o un procedimiento o una función. ¿M? Los coloco en un repositorio y lo que hago es que coloco ese repositorio en memoria y de ahí voy trayendo y voy llamando. De hecho, cuando yo voy a un Excel básico y coloco el más, es lo que hace es llamarme un programa que viene y ejecuta una tarea que se llama suma. ¿M? Pero eso no es que simplemente el simbolito, es que detrás del símbolo hay todo un programa que me ejecuta una serie de tareas. Eso es lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, lo que nos pide una buena arquitectura es que sea mantenible, es decir, que yo pueda modificar de acuerdo a las necesidades del cliente, porque imagínate que si no fuera modificable un software, ¿cómo carajo soy Windows va en Windows 11? Si empezamos con el 2.0. Entonces había sido imposible el poderlo manejar y no es así. Cuarto, perdone. La cuarta ventaja es la escalabilidad, ¿sí? La arquitectura adecuada permite la escalabilidad del sistema, lo que significa que se pueden agregar más recursos y componentes para satisfacer la demanda del cliente. Hoy por hoy, muchachos, hoy por hoy, ustedes van y cogen una empresa y ustedes le dicen, le vendo la parte contable de la empresa. Por ejemplo, Sigo. Sigo le dice, le vendo la parte contable. Usted compra la parte contable. Y una vez que compra la parte contable, le dicen, oiga, le vendo la parte de inventarios también. Y unen las dos. Ah, usted dice, listo, vamos a comprarla. Y luego le dicen, le vendo la parte de facturación. Ah, usted también la compra. Y luego le dicen, le vendo la parte de inventarios y usted la compra y así sucesivamente hasta que cuando se dan cuenta, a punta de modulitos y modulitos, le van completando toda su organización y cuando usted tiene toda su organización, pues tiene toda la arquitectura del software montada y ya está escalable y montable. Es decir, yo no puedo crear la de ventas, pero ahora que creé la de ventas voy a generar facturación, pero mierda, no las puedo unir.
Entonces, ¿para qué hicimos esa vaina? No se justifica. Yo tengo que pensar en que voy a ir creando módulos y que esos módulos me van generando ciertas y determinadas características. Quinta beneficio, el rendimiento. Permite la optimización del rendimiento, ya que se pueden tomar decisiones de diseño específicas para mejorar la velocidad de el sistema. Uy, pucha. Espera que ya abrió esto a ver si de pronto nos funciona por aquí alguna cosa que necesitaba de acá. Estaba caída la página. Sexto, la seguridad ayuda a implementar las medidas de seguridad de manera efectiva al permitir la identificación de puntos vulnerables y la aplicación de soluciones de seguridad en los componentes adecuados. Séptimo, facilita la colaboración, proporciona un marco claro para que los miembros del equipo colaboren de manera más efectiva, ya que todos entienden la estructura y los principios del diseño del software. Adaptabilidad y evolución. Arquitectura bien diseñada permite que el sistema sea adaptable a cambios futuros. Documentación y comunicación facilita la comunicación entre los miembros del equipo y las partes interesadas y facilita la resolución de problemas. Ahora, ¿cuáles son las arquitecturas que más vamos a ver? 7 tipos de arquitectura de software que tenemos hoy. Los patrones de arquitectura son soluciones probadas para problemas comunes en el diseño y desarrollo de aplicaciones. El primero, una vista controlador, modelo vista controlador. ¿Qué es eso? Divide una aplicación entre los componentes principales. El modelo, que maneja los datos y la lógica del negocio. La vista, que se encarga de la presentación y la interfaz de usuario. Y tres, el controlador, que coordina las interacciones entre el modelo y la vista. Entonces, ese generalmente es uno de los más utilizables dentro de nuestro proceso. ¿Por qué? El modelo que es, maneja los datos y la lógica del negocio. Es decir, datos que es toda la base de datos. La lógica del negocio. Hemos estado hablando todos estos días de eso. ¿Cuál es la lógica del negocio? Toda la parte funcional. ¿Y quién la maneja? El lenguaje de programación. La vista, la interfaz gráfica de usuario que va a manejar mi cliente. Y el controlador es el sistema que me permite, cómo controlo entre el usuario y el sistema, cómo voy a hacer para que él funcione sin necesidad de hacerlo. El segundo tipo de arquitectura es una arquitectura por capas. Divide la aplicación en capas lógicas como la capa de presentación, la capa de la lógica de negocio y la capa de acceso de datos. Este patrón promueve la modularidad y la escalabilidad. La arquitectura de microservicios descompone una aplicación en servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí a través de APIs. Esto mejora la escalabilidad, la flexibilidad y la facilidad de mantenimiento. La arquitectura de capas de servicio, similar a la patrón de capas, pero con un enfoque en la explotación de servicios web. Ya entró. Material de formación. ¿Qué es lo que tengo que mirar de aquí? Por aquí me dice que tengo que mirar es diseño de patrones. Listo. Ahí la dejo quietica para ahorita mirarla. Arquitectura de capas. Arquitectura orientada a servicios, basada en la creación y el uso de servicios independientes. Modelo vista modelo. ¿Sí? Es un patrón de diseño especialmente útil en aplicaciones de interfaz de usuario donde el modelo representa los datos y la lógica de negocio. La vista maneja la representación del view model o el modelo de vista actual como intermediario entre el modelo y la vista y un patrón eficaz para manejarlo. Entonces, como se pueden dar cuenta, la gran mayoría de ellos trabajan con vista modelo controlador. ¿Qué es? Una interfaz gráfica de usuario que me permite adentrarme en mi sistema. De hecho, cuando nosotros trabajamos sistemas gestores de bases de datos, yo no trabajo sobre el sistema gestor de bases de datos. Yo trabajo sobre un interpretador que se llama o bien Workbench o se llama eh, ¿qué? Workbench, se llama Alice, se llama eh, Apex de Oracle. Lo mismo cuando yo trabajo en lenguaje de programación. El lenguaje de programación yo no lo trabajo sobre alguno
algún interpretador que me permita realizarlo. ¿Mm? Entonces, la vista controladora es la más utilizada dentro del marco contextual de lo que estamos haciendo, eh, realizarlas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para la arquitectura de software? Numerosas, pero la primera se llama, adivinen cómo, UML. ¿Por qué? Porque permite a los diseñadores del software crear representaciones visuales de la arquitectura del software utilizando notaciones propias que se ven en la realidad. Esto ayuda a visualizar la estructura del sistema, las interacciones entre componentes y los flujos de datos. Algunas herramientas de modulador populares incluyen la arquitectura de IBM, el software Lucidchart, arquitecturas, pero UML la tiene todo. ¿Mm? Diagramas de código, ¿sí? Que son los mismos diagramas, algoritmos, herramientas de diagramación, pues eso sí, Visio, Draft, IO, Graffiti, entre otras, ¿sí? Entonces, eso depende de qué queramos y cómo lo queremos realizar. Ahora bien, vayámonos a otro tema en los últimos 15 minutos. Para esta semana tenemos dos actividades. Bueno, esta y la próxima semana vamos a ver dos actividades. Una que es desarrollar la arquitectura del software y dos, un taller de arquitectura de software. ¿Qué nos piden en cada una de ellas? En las 4, desarrollar la arquitectura del software. ¿Sí? Se entiende por arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Desarrollar la arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Uno, estudiar el componente formativo y diseño de patrones de software. Incorporar patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Elaborar la vista de despliegue del software para determinar las condiciones de la implementación de la solución informática y elegir la herramienta necesaria para optimizar los procesos. Eso nos pide la actividad de desarrollar la arquitectura. La otra, que es la del taller de arquitectura, nos pide desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por una arquitectura? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Este es netamente teórico, que va a depender de quién, de este contenido y componente formativo que tenemos dentro de Emiliat. La otra sí ya tiene que ver con cómo aplico ese diseño de patrones acá. Entonces, para el diseño de patrones, pues está dentro del contenido programático de acá. Ustedes se van por acá y le dicen que material de formación, fase de planeación, actividad de proyecto 4, material de formación, diseño de patrones, y lo abren. Y aquí está la introducción. Le damos la bienvenida, ¿qué es el diseño de patrones? ¿Sí? Eso lo dejo para que ustedes lo lean. Conceptos sobre patrones, que es lo mismo que yo estaba prácticamente que hablando, ¿sí? Patrones comportamentales, ¿cuáles son? ¿Cuál es la estrategia? Patrones creacionales, ¿qué es? ¿Cómo funcionan? Patrones estructurales, ¿m? Vistas estáticas, ¿sí? Ya empiezan a hablar de diagrama de clases, diagramas de objetos y diagramas de componentes, diagramas de despliegue, ¿m? Diagramas de componentes. Entonces, ¿qué es? Si ustedes se dan cuenta, 7, 6, 5, que tiene 3, ¿sí? Es hablar básicamente de cómo en el patrón que yo voy a diseñar, cómo monto todos los diagramas de UML y cómo cada uno de ellos me va a ayudar para fortalecer la etapa que yo estoy desarrollando dentro de él. ¿M? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta semana.
y es poder llegar a crear, ¿cómo lo hago? Entonces, yo tengo que hacer una capa de presentación, que es la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? El sistema, por ejemplo, desarrollo de la arquitectura de software podría ser la creación de un sistema de gestión de bibliotecas. Pongámonos en ese contexto. ¿Yo qué haría? El sistema de gestión de biblioteca, como ejemplo, puede dividir en las siguientes capas o componentes. Una capa, la capa de presentación, que es la interfaz de usuario. Se encargaría de la interacción con el usuario, permitiéndole buscar los libros, realizar préstamos, acceder a su historial, etcétera. Podría ser una aplicación web o de escritorio. Dos, la capa de negocio. Contiene la lógica de negocio, como la validación del préstamo, verificación si un libro está disponible, el límite de préstamos por usuario, el cálculo de las múltiples, etc. Y tres, la capa de acceso, que se encargaría de la interacción con la base de datos, permitiendo la estructura, la lectura, escritura, actualización y eliminación de información sobre los libros, usuarios y préstamos. Podría utilizar un sistema de gestión de base de datos como sistema gestor de base de datos como Postgres, MySQL o MongoDB. ¿Mm? Consideraciones de la arquitectura, que sea escalable, que sea modular, que sea seguridad, mantenimiento, ¿sí? Y el modelo. Entonces, el modelo de capas, vista controlador y cómo la desarrollaría y cuáles serían los patrones estructurales que voy a utilizar dentro de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, la idea, muchachos, es que leamos esta información que tenemos acá y que con base en esa información podamos generar las dos actividades que vamos a tener 2 semanas, entonces como que va a estar un poquitico más tranquila la cosa, como para que podamos en un momento determinado generar con, con, con menor impacto eh, qué se está haciendo y cómo se están haciendo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, inconveniente, alguna cosa que me quieran comentar. Brian. Sí, es sobre lo que habíamos hablado por correo cuando fue, sobre el plan de mejoramiento. Ya completé las actividades, ya las envié todas. Ah, si las envías, nosotros de una vez las evaluamos. Bueno, nosotros no, porque conmigo creo que no estabas debiendo. Creo que estaban debiendo era con William y con esto. Entonces ellos la evaluarán para que ya quede completo y ellos inmediatamente quede calificado. En el siguiente comité dicen ya lo cumplió, podemos seguir adelante y no hay ningún lío. Listo. Sí, señor. Ya es ponerme al corriente con, Con la guía 3 y 4. no, con la guía 4, la guía 3 ya la terminé. Ah, bueno, listo. Ok, perfecto. Vale, Brian. Bien. Dale, muchísimas Felicitaciones. gracias. No, a Ok, ustedes perfecto. por la oportunidad. Listo. Listo, muchachos. No siendo más, no tengo nada más que contarles. Entonces, nada, nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa que se les ofrezca, o bien por la plataforma, o bien por Teams, me pueden contactar y con todo gusto ahí estaré para poderles resolver sus dudas e inquietudes. Por favor, revisen las retroalimentaciones que les estoy haciendo a sus trabajos, porque hay algunos que he devuelto porque no me están cumpliendo con lo solicitado, entonces para que por favor revisen y cualquier cosa, si necesitan alguna cosa, me avisan y lo revisamos para poder que queden acorde a lo que está solicitando las actividades como tal. Bueno, listo muchachos, muy amables, feliz noche para todos, que descansen. Igual hasta luego. Muchas gracias. Descanse, instructor. Hasta luego, muchas gracias.